Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. El Señor de las Sombras. De Cassandra Clare. Capítulo 27. ¿Solo ángeles malvados? Emma, Julian llamó a la puerta con los nudillos. Al menos estaba bastante seguro de que era la puerta de Emma. Nunca había estado en el interior de su habitación del Instituto de Londres. Emma, ¿estás despierta? Ya sé que es tarde. Oyó que le decía que pasara, con una voz amortiguada por la gruesa puerta de madera. El cuarto era muy parecido al suyo, pequeño y con un pesado mobiliario victoriano. La cama tenía un dosel con cortinas de seda. Emma estaba echada sobre la cama, vestida con una camiseta vieja y pantalones de pijama. Se puso de lado y le sonrió. Una avasalladora sensación de amor golpeó a Julian como un puñetazo en el pecho. Emma llevaba el pelo recogido de cualquier manera y estaba tumbada sobre una arrugada manta con un plato de pastelillos a su lado. Julian tuvo que detenerse un momento en medio de la habitación para recuperar el aliento. Ella agitó un trozo de tarta ante él alegremente. Plátano y dulce de leche, le dijo. ¿Quieres un poco? Julian podría haber cruzado la habitación en un par de pasos. Podría haberla cogido entre sus brazos y estrecharla con fuerza. Podría haberle dicho lo mucho que la amaba. De haberse tratado de cualquier otra pareja, habría sido fácil. Pero para ellos nada sería fácil. Ella lo miraba inquisitiva. ¿Va todo bien? Él asintió, un poco sorprendido de sus propios sentimientos. Por lo general se podía controlar mucho mejor. Quizá fuera la conversación que había tenido con Magnus. Tal vez le hubiera dado esperanza. Si la vida le había enseñado algo a Julian, era que nada resultaba más peligroso que la esperanza. Julian, dijo ella mientras dejaba el trozo de tarta y se sacudía las migas de las manos. Por favor, di algo. Él se aclaró la garganta. Tenemos que hablar. Emma gruñó y volvió a dejarse caer sobre las almohadas. Vale, pero no de eso. Julian se sentó al pie de la cama mientras ella apartaba el plato de dulces y unas cuantas cosas que había estado mirando. Julian vio una vieja fotografía de una chica con una espada que parecía Cortana, y otra de 4 chicos vestidos al estilo eduardiano junto a un río. Cuando Emma lo hubo apartado todo, volvió a sacudirse las manos y lo miró directamente. ¿Cuándo tendremos que volver a separarnos? Preguntó. La voz le temblaba un poco. ¿En cuanto se acabe la reunión de Alacante? ¿Qué les diremos a los niños? He hablado con Magnus, la informó Julian. Ha dicho que deberíamos hablar con el inquisidor. Emma hizo un sonido de incredulidad. ¿El inquisidor? ¿Te refieres al líder del consejo que se encarga de hacer cumplir la ley? Estoy segura de que Magnus sabe quién es el inquisidor, replicó Julian. ¿El padre de Alec? ¿Lo ha dicho como una especie de amenaza? En plan, o nos entregamos a Robert Lightwood o él lo hará por nosotros. Pero Magnus no. No lo veo haciendo eso. Es demasiado leal. No ha sido así, explicó Julian. Magnus quiere ayudarnos. Recuerda a otros Parabatai como nosotros, también ha dicho que ningún Parabatai ha buscado nunca la ayuda de la clave. Porque es la ley de la clave. Ese no es el problema, replicó Julian. Podríamos esquivar la ley. El problema es la maldición, que es la razón por la que la ley existe, aunque la clave no lo sepa. Pero nosotros lo sabemos. Emma se lo quedó mirando en silencio. Todos los otros Parabatai han temido la ley más que la maldición, continuó Julian. En cualquier caso, o se han separado, o han dejado la clave,
o han ocultado lo que les estaba ocurriendo hasta que los atrapaban o la maldición los mataba. Magnus ha dicho que seríamos los primeros en revelar nuestro problema a la clave, y que eso contaría delante de Robert. Y también ha dicho algo más. Robert fue exiliado porque años atrás perteneció al círculo. Su exilio suspendió de forma temporal su vínculo con su Parabatai. Magnus me ha dicho que se lo explicó a Alec. Cortaron el vínculo tan profundamente que Robert ni siquiera se enteró de la muerte de su Parabatai. ¿El exilio? A Emma le tembló la voz. El exilio significa que la clave te envía lejos y que no puedes decir nada acerca del lugar a donde. Pero el inquisidor es el que decide los términos del exilio, indicó Julian. Robert fue quien decidió que Aline se podía quedar con Ellen cuando exiliaron a mi hermana. La clave estaba en contra. Si uno de nosotros tiene que exiliarse, seré yo, dijo Emma. Me iré con Cristina a México. Tú eres indispensable para los niños, yo no. Su voz era firme, pero en los ojos le brillaban las lágrimas. Julian tuvo la misma sensación de amor desesperado que había tenido un momento antes, amenazándolo con poder con él, y se la tragó. Yo también odio la idea de estar separados, afirmó, mientras pasaba la mano por la manta y encontraba alivio en su áspera textura bajo los dedos. El modo en que te amo, Emma, es una parte fundamental de mí. Es quien soy. Por muy lejos que estemos el uno del otro. El brillo en los ojos de Emma había pasado a ser líquido. Una lágrima le resbaló por la mejilla. No se la enjugó. Entonces, el exilio apagará un poco el vínculo, contestó él. Trató de mantener la voz firme. Había una parte de él que odiaba la idea de no ser el Parabatai de Emma, a pesar de todo, y también odiaba pensar en el exilio. Magnus está seguro. El exilio hará algo que la separación no puede hacer, Emma, porque el exilio es un profundo encantamiento de los cazadores de sombras. La ceremonia del exilio reduce parte de tus habilidades de Nefilim, tu magia, y tener un Parabatai es parte de esa magia. Significa que la maldición se retrasará. Significa que tendremos tiempo, y me podré quedar con los niños. De otra manera, tendría que dejarlos. La maldición no solo nos hiere a nosotros, también hiere a todos los que nos rodean. No podría quedarme junto a los niños pensando que puedo llegar a ser una amenaza para ellos. Emma sintió lentamente. Así que nos da tiempo. Y luego, ¿qué? Magnus me ha prometido hacer todo lo que esté en su mano para averiguar cómo deshacer el vínculo o acabar con la maldición. Lo uno o lo otro. Emma alzó la mano para frotarse la mejilla húmeda, y Julian le vio la larga cicatriz del antebrazo, que estaba ahí desde que le había entregado a Cortana en una sala de Alacante, 5 años atrás. ¿Qué marcas nos hemos dejado el uno en el otro?, pensó. No me gusta nada todo esto, susurró Emma. Odio la idea de separarme de ti y de los niños. Quería cogerle la mano, pero se contuvo. Si se permitía tocarla, podría desmoronarse, y debía ser fuerte y permanecer razonable y esperanzado. Él era el que había escuchado a Magnus. Era su responsabilidad. A mí también me parece horrible, repuso él. Si hubiera alguna manera de que fuera yo quien se exiliara, lo haría, Emma. Mira, solo aceptaremos si las condiciones son las que queremos, si el periodo de exilio es corto, si puedes vivir con Cristina, si el inquisidor promete que ningún deshonor caerá sobre el nombre de tu familia. ¿De verdad Magnus cree que Robert Lightwood va a estar tan dispuesto a ayudarnos? ¿A dejar que seamos nosotros quienes dictemos las condiciones de nuestro exilio? Sí que lo cree, contestó Julian. Aunque no dijo exactamente por qué. Quizá porque Robert también estuvo exiliado, o quizá porque su Parabatai murió. Pero Robert no sabe lo de la maldición. Y no necesita saberlo, repuso Julian. Solo estar enamorados ya transgrede la ley, mucho antes de que la maldición actúe. Y la ley dice que nos tendremos que separar o que nos tendrán que arrancar las marcas.
Eso no es bueno para la clave. Les hacen falta cazadores de sombras, sobre todo los que son tan buenos como tú. Buscarán una solución para que siga siendo Nefilim. Y además, tenemos una ventaja. ¿Qué ventaja? Julian exhaló largamente. Sabemos cómo cortar el vínculo. Hemos estado haciendo como si no lo supiéramos, pero lo sabemos. Emma se puso tensa. Porque ni siquiera podemos pensar en eso, repuso ella. No es algo que podamos hacer, nunca. Pero existe, replicó Julian. Eso lo sabemos. Ella lo agarró de pronto por la pechera de la camisa. Lo sujetó con una fuerza increíble. Julian, dijo, sería un pecado imperdonable emplear la magia a la que se refería la reina Seeli, sea cual sea. No solo les haríamos daño a Jace y Alec, a Claire y a Simon, sino también a toda la gente que no conocemos y que resultaría afectada al destruir lo que es tan fundamental para ellos como lo es tu amor por mí y mi amor por ti. No son nosotros, soltó Julian. Esto no solo tiene que ver contigo y conmigo, también tiene que ver con los niños. Con mi familia. Nuestra familia. Jules. La consternación era patente en sus ojos. Siempre he sabido que harías cualquier cosa por los niños. Siempre hemos dicho que los dos lo haríamos. Pero cuando hablábamos de cualquier cosa, éramos conscientes de que había algunas cosas que no haríamos. Lo sabes, ¿no? Julian. Me das miedo. Sí, claro que lo sé, contestó él, y Emma se relajó un poco. Sus ojos estaban muy abiertos. Él deseaba besarla aún más que antes, en parte porque era Emma, y eso quería decir que era buena y sincera y considerada. Irónico, en realidad. Solo es una amenaza, añadió él. Una ventaja. No lo haríamos, pero Robert no tiene por qué saberlo. Emma le soltó la camisa. Es una amenaza demasiado grande, replicó. Destruirlos para Bataille. Destruiría toda la esencia de los Nefilim. No vamos a destruir nada. Le tomó el rostro entre las manos. Notó la suavidad de la piel de Emma en las palmas. Vamos a solucionarlo todo. Vamos a estar juntos. El exilio nos dará el tiempo que necesitamos para descubrir cómo acabar con el vínculo. Si no se puede hacer al modo de la reina Celi, se hará de otra manera. La maldición es como un monstruo pegado a nuestros talones. Eso nos da la posibilidad de respirar. Ella le besó la palma. Pareces tan seguro. Lo estoy, repuso. Emma, estoy totalmente seguro. No pudo resistirlo más. La subió a su regazo. Ella se dejó caer contra él, con el rostro enterrado en su pecho. Recorrió con los dedos el cuello de la camiseta, justo donde la piel tocaba el algodón. ¿Sabes por qué estoy tan seguro? Le susurró él, besándole la sien, la mejilla, que le sabía a sal. Porque cuando nació este universo, cuando comenzó su existencia en medio del fuego y la gloria, todo lo que iba a existir fue creado. Nuestras almas están hechas de ese fuego y esa gloria, de sus átomos, de fragmentos de las estrellas. Así son las de todos, pero creo que las nuestras, la tuya y la mía, están hechas del polvo de la misma estrella. Por eso siempre nos hemos atraído como imanes, durante toda la vida. Todas nuestras partes deben estar juntas. La agarró con más fuerza. Tu nombre, Emma, significa, universo, ya lo sabes. ¿No demuestra eso que tengo razón? Ella soltó una medio carcajada sollozante, alzó el rostro y lo besó con fuerza. Julian pegó un brinco, como si hubiera tocado un cable eléctrico. La mente se le quedó en blanco, solo capaz de sentir el sonido de la respiración de Emma en los oídos, la presión de su mano en el hombro y el sabor de su boca. No pudo aguantar más. La sujetó mientras se ponía de lado, arrastrándola con él,
de forma que quedaron atravesados sobre la cama. Le metió las manos bajo la camiseta, le acarició la cintura, con los pulgares resiguiendo los ángulos de la cadera. Seguían besándose. Julian se sintió en carne viva, como si lo hubieran desollado, con cada nervio sangrándole de deseo. Le lamió la dulzura de los labios y ella gimió. Todo lo que hacía que eso estuviera prohibido era un error, pensó. Nadie tenía más derecho a estar juntos que Emma y él. Casi notó como si su conexión fuera abriendo un camino de fuego hasta sus marcas de Parabatay, uniéndolos más, amplificando cada una de las sensaciones. Cuando Emma se arqueó hacia él, Julian pensó que podría morir. Y entonces ella se apartó, respirando hondo y entrecortadamente. Estaba temblando. Julian, no podemos. Se separaron. Fue como si le arrancaran un miembro. Hundió las manos en la manta, cerrándolas con fuerza hasta hacerse daño. Emma, dijo. Era todo lo que se sentía capaz de decir. Quiero hacerlo, respondió ella, apoyándose sobre un codo. Su cabello era una mata de enredos dorados. Su expresión era decidida. Tienes que saber que sí. Quiero. Pero aún somos Parabatay, no podemos. Eso no hará que te ame más o de forma diferente, contestó él con voz ronca. Te amo de todos modos. Te amo aunque nunca más volvamos a tocarnos. Lo sé. Pero es como tentar al destino. Le acarició el rostro, el pecho. ¿El corazón te late tan rápido? Siempre lo hace cuando eres tú. La besó, un beso que aceptaba que esa noche no volvería a haber más besos. Solo tú. Nadie más que tú. Era cierto. Nunca había deseado a nadie antes de Emma, y nunca a nadie desde entonces. Hubo veces, cuando era más pequeño, que eso lo había confundido. Era un adolescente, se suponía que debía tener incipientes anhelos, deseos y ansias, ¿no? Pero nunca había deseado a nadie, nunca fantaseó o soñó o ansió. Y luego, hubo un día en la playa en el que Emma estaba riendo a su lado y alzó las manos para quitarse el gorro de baño y el cabello le cayó sobre los dedos y la espalda como luz del sol líquida. Todo su cuerpo reaccionó. Aún recordaba el punzante dolor como si algo letal le hubiera picado. Aquello le hizo entender por qué los griegos creían que el amor era una flecha que te atravesaba el cuerpo y dejaba un ardiente rastro de anhelo a su paso. En francés, enamorarse de repente era un coup de foudre. El golpe del rayo. El fuego en las venas, el destructivo poder de 1.000 millones de voltios. Julian no se había enamorado de repente, siempre había estado enamorado. Solo que se dio cuenta en aquel momento. Y después de eso, el anhelo. Oh, cuánto anhelo. Y deseó volver a un tiempo en el que pensaba que le faltaba algo, porque el anhelo era como 1.000 voces crueles que le susurraban que era un estúpido. Fue solo 6 meses después de la ceremonia que los convirtió en Parabatay, el mayor error que jamás había cometido y del todo irrevocable. Y después de eso, cada vez que veía a Emma era como si le clavara un cuchillo en el corazón, una herida cuyo dolor agradecía. Una hoja de la que él sujetaba el mango y que nada ni nadie podría haberle arrebatado. Duerme, dijo. La rodeó con los brazos y ella se acurrucó contra él y cerró los ojos. Su Emma, su universo, su espada. Ya lo ves, dijo Diana. Es exactamente como pensábamos que sería. Una luna de color plateado oscuro brillaba sobre el bosque de Broselín mientras Hiapenhallow salía del círculo apestado de árboles cenicientos y hierba quemada. Al hacerlo, el cuchillo serafín que tenía en la mano destelló iluminándose, como si hubiera accionado un interruptor. Volvió a entrar en el círculo. El cuchillo serafín se apagó de inmediato. Le he enviado fotos a Kieran, informó Diana, mirando el serio rostro de la cónsul. Kieran ha dicho que es el mismo tipo de círculos apestados que ha visto en las tierras Noseli. En realidad,
La mayor parte de lo que quieran había visto recientemente en las tierras Noseli era el interior de una jaula. Kia se estremeció. Es horrible estar dentro del círculo, señaló. Parece como si el suelo estuviera hecho de hielo, y la desesperación cuelga en el propio aire. Esos círculos, continuó Diana, se hallan en los lugares que Ellen y Aline dicen que se ven oscuros en su mapa, ¿no es así? Ya no tuvo que mirarlo. Asintió. No he querido meter a mi hija en todo esto. Si ella y Ellen pudieran estar presentes en la reunión del consejo, podrían presentarse como candidatas para el instituto. Kia guardó silencio. Es lo que Ellen más desea, insistió Diana. Lo que ambas quieren. El mejor lugar en el que estar no siempre es el más seguro. Nadie está contento en una prisión. Kia carraspeó. Para cuando el consejo aceptara la petición, porque los portales a la isla de Bragel están sometidos a estrictas regulaciones, la reunión ya habría acabado. Tú deja que yo me encargue, repuso Diana. Lo cierto es que cuanto menos sepas, mejor. Diana no podía creer que acabara de decirle a la cónsul, cuanto menos sepas, mejor. Segura de que no se le iba a ocurrir nada para salir del paso, se volvió y se alejó poco a poco del claro. Drew soñó con túneles subterráneos con raíces que abultaban en las paredes como los nudillos de un gigante. Soñó con una sala de armas relucientes y un chico de ojos verdes. Se despertó con la tenue luz del amanecer iluminando la repisa sobre la chimenea, donde una daga de caza dorada con rosas grabadas en la hoja clavaba una nota a la madera. Para Drusila. Gracias por toda tu ayuda. Jaime. En algún momento de la noche, Kit se despertó con el irache ardiéndole levemente en el brazo. La enfermería estaba iluminada por una luz amarilla cálida, y por la ventana podía ver los tejados de Londres, sólidos y victorianos bajo una luna menguante. Y oyó música. Se dio la vuelta y vio que Tai estaba durmiendo en la cama de al lado, con los auriculares puestos, de los que llegaba el tenue sonido de una sinfonía. Eso evocó en Kit un vago recuerdo. Era muy pequeño, enfermo de gripe, febril, y alguien dormía junto a su cama. ¿Su padre? Debía de haber sido él. ¿Quién si no? Pero no estaba del todo seguro. No. No iba a pensar en eso. Había sido una parte de su infancia, ahora era alguien que tenía amigos que dormían junto a su cama si estaba enfermo. Siempre lo agradecería. La alta puerta doble del santuario estaba hecha de hierro, y en ella había grabado un símbolo que Cristina conocía desde su nacimiento, las 4 entrelazadas de clave, consejo, convenio y cónsul. La puerta se abrió silenciosamente al empujarla, dando paso a una gran sala. Irguió la espalda al entrar. Le recordaba el santuario del Instituto de Ciudad de México. De niña había jugado allí alguna vez, disfrutando de la amplitud del espacio, el silencio, las frescas losetas. Todos los institutos tenían un santuario. ¿Quieran? Susurró al entrar. ¿Quieran? ¿Estás aquí? El santuario de Londres dejaba pequeños el de Ciudad de México y el de Los Ángeles en tamaño y grandiosidad. Como un enorme arcón del tesoro, toda su superficie parecía relucir. No había ventanas, para que los invitados vampiros estuvieran protegidos. La luz procedía de varias antorchas de luz mágica. En el centro de la sala había una fuente con un ángel de piedra. Los ojos eran huecos de los que manaba agua como si fueran lágrimas que se derramaban sobre la taza. En la base había unas palabras inscritas, a fonte puro pura de fluita aqua. De una fuente pura mana agua pura. Tapices plateados colgaban de las paredes, aunque las imágenes se habían desdibujado con el tiempo. Entre 2 grandes columnas, un círculo de sillas altas, de respaldo recto, estaban caídas de lado, como si alguien las hubiera tirado en un ataque de rabia. Había cojines por todo el suelo. Kieran salió de detrás de la fuente sin hacer ruido. Alzaba la barbilla en un gesto desafiante,
su pelo era el negro más negro que le había visto nunca Cristina. Incluso el resplandor de las antorchas de luz mágica parecía hundirse en él y desaparecer sin reflejarse. ¿Cómo has abierto la puerta?, le preguntó Cristina, mirando por encima del hombro hacia las enormes cuñas de hierro. Cuando volvió a mirar a Kieran, este alzó las manos. Tenía marcas rojas de quemaduras por toda la palma, como si hubiera agarrado con fuerza atizadores al rojo vivo. El hierro quema. ¿Te complace?, gruñó Kieran. Jadeaba. Aquí estoy, en vuestra prisión de hierro Nefilim. Claro que no me complace. Lo miró con el ceño fruncido. Oía una vocecita interior que le preguntaba por qué había ido a buscarlo. No había podido evitarlo, no dejaba de pensar en Kieran, solo y traicionado. Quizá fuera el vínculo entre ellos del que le había hablado en su habitación. Pero por la cabeza le estuvieron rondando su presencia y su infelicidad como un susurro, hasta que decidió salir a buscarlo. ¿Quieres para Mark?, le preguntó. Kieran, repuso ella. Sentémonos. Sentémonos y hablemos. Él se la quedó mirando, alerta y tenso. Como un animal en los bosques, listo para escapar si ella se movía. Cristina se sentó lentamente sobre los cojines tirados por el suelo. Dobló las piernas y se alisó la falda. Por favor, le pidió, extendiendo una mano para indicar un cojín frente a ella, como si lo estuviera invitando a tomar el té. Él se agachó, como un gato alerta, con los pelos de punta. La respuesta es que no lo sé. No sé lo que soy para Mark o él para mí. ¿Y cómo puede ser eso?, preguntó Kieran. Sentimos lo que sentimos. Se miró las manos. Eran manos de hada, de largos dedos, marcadas por muchas pequeñas cicatrices. En la cacería era real. Nos amábamos. Dormíamos uno junto al otro, respirábamos el aliento del otro y nunca nos separábamos. Era real. Nunca fue falso. Miró a Cristina desafiante. Nunca pensé que lo fuera. Siempre he sabido que era real, repuso ella. Vi el modo en que Mark te miraba. Se cogió las manos para que no le temblaran. ¿Conoces a Diego? El estúpido muy apuesto, contestó Kieran. No es estúpido. Aunque eso no importa, añadió Cristina enseguida. Yo lo amaba cuando era más joven, y él me amaba a mí. Hubo un tiempo en que estábamos siempre juntos, como Mark y tú. Después, él me traicionó. Mark me habló de ello. En Fera lo hubiéramos matado por tal falta de respeto a una dama de tu rango. Cristina no sabía muy bien cuál creía que era su rango. Bueno, el resultado fue que llegué a la conclusión de que lo que habíamos tenido nunca había sido cierto. Me dolía más pensar eso que pensar que simplemente dejó de amarme, porque yo lo dejé de amar así también. El tiempo se ocupó de cambiar lo que sentíamos. Pero eso es natural y pasa con frecuencia. Es mucho más doloroso pensar que tu amor siempre fue una mentira. ¿Qué más debo creer?, preguntó Kieran. Cuando Mark está dispuesto a mentirme por la clave, desprecia. No lo ha hecho por la clave, lo cortó Cristina. ¿Has escuchado algo de lo que han dicho los Blackton? Esto es por su familia. Su hermana está exiliada porque es medio hada, todo esto es para poder traerla de vuelta. La expresión de Kieran no revelaba nada. Cristina sabía que la familia, en abstracto, significaba poco para él, no se lo podía culpar por eso. Pero los Blackthorn, con toda su concreta realidad, el complicado, sincero y total amor de los unos hacia los otros, era capaz de verlo. ¿Así que ya no crees que tu amor por el chico Rosales fue una mentira?, preguntó él. No, no fue una mentira, respondió ella. Diego tiene sus razones para hacer lo que está haciendo ahora. Y cuando miro hacia atrás, lo hago con placer al pensar en la felicidad que compartimos. Lo malo no puede pesar más que lo bueno, Kieran. Mark me dijo que cuando fuisteis a Fera, el puca que guarda la verja os prometió a cada uno que encontraríais allí algo que deseabais.
¿Qué deseabas tú? El Puca me dijo que se me daría la oportunidad de acabar con la paz fría, contestó Cristina. Por eso acepté cuando se decidió que cooperaríamos con la reina. Kieran la miró, meneando la cabeza con suspicacia. Por un instante, ella pensó que la consideraba una estúpida, y se le cayó el corazón a los pies. Él le tocó el rostro. El tacto de sus dedos era como de plumas, como si lo hubiera rozado con el cáliz de una flor. Cuando te juré lealtad en la corte de la reina, dijo él, fue para molestar y hacer enfadar a Mark. Pero ahora creo que tomé la decisión más acertada que podría haber imaginado. Ya sabes que nunca te ligaré a ese juramento, Kieran. Sí. Y por eso digo que no eres en absoluto como pensé que serías, repuso él. He estado viviendo en el pequeño mundo de la cacería salvaje y las cortes de Feyre, sin embargo, tú me haces sentir que el mundo es más grande y lleno de posibilidades. Dejó caer la mano. Nunca he conocido a nadie con un corazón tan generoso. Cristina sintió como si le ardiera la cara. Mark también es todas esas cosas, repuso. Cuando Gwyn vino a decirnos que estabas en peligro en Feyre, Mark fue a buscarte inmediatamente sin pensar en las consecuencias. Es muy amable por tu parte decirme eso, afirmó él. Siempre has sido amable. ¿Por qué dices eso? Porque siempre ha estado en tu mano arrebatarme a Mark, pero no lo has hecho. No, replicó Cristina. Es como le dijiste a Adán, no querrías el amor de Mark si no te lo diera por propia voluntad. Yo tampoco. No lo presionaría ni influiría en él. Si crees que lo haría, y que funcionaría si lo hiciera, entonces es que no me conoces en absoluto. Ni a Mark. No como es en realidad. Kieran separó los labios. Pero no llegó a decir nada, porque las puertas del santuario se abrieron de golpe y entró Mark. Iba vestido todo de negro y parecía exhausto. El círculo rojo alrededor de su muñeca atrajo la mirada de Cristina. Involuntariamente, se tocó su propia muñeca, la piel que iba sanando en el hechizo de unión. Te he seguido hasta aquí, le dijo a Cristina. Aún queda lo suficiente del hechizo de unión para poder hacerlo. He pensado que estarías con Kieran. Este guardó silencio. Parecía un príncipe hada de cuadro, remoto, inaccesible, distante. Mi señor Kieran, dijo Mark siguiendo las formalidades. ¿Podemos hablar? Era una hermosa imagen, ambos sentados sobre las piernas, el oscuro cabello de Cristina ocultándole la cara. Kieran, frente a ella, era un estudio de contrastes en blanco y negro. Mark se quedó en el umbral del santuario durante un momento, solo contemplándolos, con el corazón como si se lo estuvieran estrujando dentro del pecho. Era evidente que le iban los morenos, pensó. En ese momento, oyó a Cristina decir su nombre y se dio cuenta de que los estaba escuchando sin que fueran conscientes de ello. Entrar en el santuario era como entrar en un lugar frío y duro. Estaba todo rodeado de hierro. Kieran también debía de haberlo sentido, aunque su expresión no mostraba ninguna señal de ello. No mostraba que sintiera nada en absoluto. Mi señor Kieran, dijo Mark. ¿Podemos hablar? Cristina se puso en pie. Debería irme. No, no es necesario. Kieran se tumbó y se apoyó sobre los cojines caídos. Las hadas no mentían con las palabras, pero lo hacían con el rostro y la voz, los gestos de las manos. En ese momento, cualquiera que mirara a Kieran pensaría que lo único que sentía era aburrimiento y desagrado. Pero no se había marchado. Seguía en el instituto. Mark se aferraba a eso. Debo hacerlo, explicó Cristina. Mark y yo no podemos estar cerca hasta que el hechizo de unión desaparezca del todo. Sin embargo, Mark se aproximó a ella cuando fue hacia la puerta. Sus manos se rozaron. ¿Había pensado que era hermosa desde el momento en que la conoció? Recordaba haberse despertado con el sonido de su voz, verla sentada en el suelo de la habitación con una navaja abierta.
Como agradeció que fuera alguien a quien no había conocido antes de la cacería, alguien que no tenía ninguna expectativa sobre él. Ella lo miró un instante y se marchó. Mark se quedó solo con Kieran. ¿Por qué estás aquí?, preguntó este. ¿Por qué te rebajas a presentarte ante alguien a quien odias? Yo no te odio. Nada de eso ha sido porque te odiara o quisiera hacerte daño. Estaba enfadado contigo, claro que lo estaba. No puedes entender por qué. Kieran no miró a Mark a los ojos. Por eso a Emma no le gustó, dijo. Ni a Julian. Y Arlat los azotó a los dos. El castigo que le infligió a Emma hubiera matado a cualquier mundano. Lo recuerdo, repuso Kieran tristemente, aunque parece todo muy distante. Tragó saliva. Sabía que te estaba perdiendo. Tenía miedo. Y había más, también. Y Arlat sugirió que no estaría seguro en el mundo de los cazadores de sombras. Que estaban tratando de atraerte de nuevo, para luego ejecutarte por cualquier crimen inventado. Fui un estúpido al creerlo. Ahora lo sé. Oh, exclamó Mark, que recibió esa nueva información con evidente alivio. ¿Creías que me estaba salvando la vida? Kieran asintió. Pero no importa. Lo que hice estuvo mal. Tendrás que disculparte en persona con Emma y Julian, dijo Mark. Pero por lo que a mí respecta, Kieran, te perdono. Regresaste cuando no tenías por qué hacerlo, nos ayudaste a salvar a Tabby. Cuando busqué refugio aquí, estaba cegado de rabia, explicó Kieran. Lo único en lo que podía pensar era en que me habías mentido. Pensaba que habías ido a la corte a salvarme porque se le quebró la voz. Porque me amabas. No soporto pensar en mi propia estupidez. Y te amo, afirmó Mark. Pero no es un amor fácil o tranquilo, Kie. No como lo que sientes por Cristina. No, repuso Mark. No como lo que siento por Cristina. Kieran hundió los hombros ligeramente. Me alegro de que lo admitas, dijo. Ahora no podría soportar una mentira. Cuando me enamoré de ti, sabía que estaba amando a alguien que podía mentir. Me dije que no tenía importancia. Pero importa mucho más de lo que pensaba. Mark cubrió la distancia entre ellos. No estaba muy seguro de que Kieran no fuera a apartarse de él, pero Kieran no se movió. Mark se acercó hasta que solo quedaron unos centímetros entre los dos, hasta que Kieran lo miró con sus grandes ojos, y entonces Mark se arrodilló, sintiendo el frío mármol bajo las rodillas. Era un gesto que había visto antes, en la cacería y en fiestas. Una hada arrodillándose ante otra. No sumisión, sino disculpa. Perdóname. Kieran tenía los ojos como platos. Sí que importa, asintió Mark. Desearía no poder mentir, para que pudieras creerme. Todos estos días no he contenido mi afecto hacia ti porque estuviera enfadado o asqueado. Te quería como te quise en la cacería. Pero no podría estar contigo, tocarte, con todo ello ensombrecido por las mentiras. No habría sido sincero. No hubiera sentido que me estabas eligiendo realmente, porque para hacer una verdadera elección debemos tener auténtico conocimiento. Mark, susurró Kieran. No te amo como amo a Cristina. Te amo como te amo a ti, dijo, e inclinó la cabeza. Desearía que pudieras ver mi corazón. Entonces lo entenderías. Se oyó un roce. Kieran se había puesto de rodillas, a la misma altura que Mark. ¿Me lo habrías dicho?, preguntó. Después de testificar. Sí. No habría podido soportarlo de no hacerlo. Kieran entrecerró los ojos. Mark pudo ver medias lunas negras y plateadas bajo los párpados, bordeados de pestañas oscuras. El pelo se le había vuelto del color de la alpaca. Te creo. Abrió los ojos y miró fijamente a Mark. ¿Y sabes por qué confío en ti? Mark negó con la cabeza.
Oía el agua caer en la fuente tras ellos, recordándole los 1000 ríos sobre los que habían cabalgado juntos, los 1000 arroyos junto a los que habían dormido. Por Cristina, contestó Kieran. No hubiera aceptado un plan deshonroso. Entiendo que estás intentando ayudar a tu familia, a tu hermana. Entiendo por qué estabas desesperado. Y creo que no me habrías engañado más tiempo del necesario. De repente, su mirada pareció intemporal. Testificaré, afirmó. Mark se sobresaltó. Kieran, no tienes. Kieran le cubrió la mejilla con la palma de la mano. Fue como una caricia. No, no lo hago por ti, explicó. Esto será lo que haré por Emma y los demás. Así, esa deuda estará pagada. Entre tú y yo, las deudas ya están saldadas. Se inclinó hacia adelante y rozó los labios de Mark con los suyos. Este quiso perseguir ese beso, su calor, su familiaridad. Notó que Kieran bajaba la mano hasta apoyársela en el pecho, sobre el dardo elfo que le colgaba ahí, bajo la clavícula. Entonces, ¿habremos acabado? No, susurró Mark. Pero Kieran ya estaba en pie, el calor de su mano había abandonado la piel de Mark. Sus ojos estaban oscuros, todo su cuerpo, tenso. Mark se puso en pie tras él con la intención de pedirle que le explicara lo que había querido decir con acabado, pero, en ese instante, un horrible ruido cortó el aire. Era un ruido que llegaba de fuera del instituto, aunque no de muy lejos. No lo bastante lejos. Un recuerdo le pasó a Mark por la cabeza, ver desde lomos del caballo como un bosque quedaba destruido por los rayos. El fuego había destellado bajo él, los crujidos de las ramas y los troncos al partirse como gritos dentro de su cabeza. Kieran aspiró con fuerza. Sus ojos estaban distantes, desenfocados. Han venido, dijo. Están cerca. El estruendo de un choque sacó a Emma del sueño y de los brazos de Julian. Un choque que no era exactamente eso. Al principio pensó que había sonado como dos coches estrellándose el uno contra el otro en la autovía, el chirrido de los frenos y el estallido de los vidrios. Parecía provenir justo de fuera. Se levantó corriendo y cruzó la habitación hasta la ventana. Había 5 de ellos en el patio. Destellaban de color bronce bajo la luz de la mañana, tanto los caballos como los jinetes. Los corceles parecían de metal, con los ojos vendados con seda de bronce y los cascos pulidos hasta brillar. Las hadas que los montaban eran igual de relucientes y hermosas, sus armaduras no mostraban junturas visibles, lo que las hacía parecer de bronce líquido. Los rostros enmascarados, el pelo largo y metálico. De algún modo, allí, en pleno corazón de Londres, resultaban mucho más terroríficos que la primera vez que Emma los había visto. Julian estaba despierto, sentado en el borde de la cama, y tendía la mano hacia el cinturón de armas que colgaba de la pared sobre la mesilla de noche. Han venido, dijo ella. Son los jinetes. Todos menos Kit y Bridget corrieron hacia la biblioteca, como Magnus les había indicado. Cristina, Tail y Villa estaban allí cuando Emma entró corriendo con Cortana en la mano. Julian iba unos pasos por detrás. Decidieron que era mejor que no pareciera que habían estado juntos. Todos estaban ante las ventanas, de las que habían apartado las cortinas para tener una vista ininterrumpida del patio y de la parte delantera del instituto. Magnus estaba apoyado contra el vidrio, con el brazo extendido y la palma sobre el cristal, con una expresión sombría. Tenía profundas ojeras y se lo veía preocupantemente demacrado y exhausto. Mark y Kieran entraron mientras Emma envainaba la espada a la espalda y corría a la ventana. Julian se puso junto a ella y miró a través del cristal. Los 5 jinetes no se habían movido del patio. Seguían en el mismo sitio, como estatuas. Los caballos no tenían riendas ni bocados, nada con lo que sujetarlos. Los jinetes permanecían con las espadas desenvainadas,
colocadas por delante como una fila de dientes relucientes. Kieran se adelantó a Mark y fue hacia la ventana. Mark lo siguió pasado un momento. Se quedaron alineados, los cazadores de sombras, el brujo y el príncipe Hada, mirando torvamente hacia el patio. Kieran estaba en silencio y con mal aspecto, el cabello casi blanco, del color del hueso. No pueden entrar en el instituto, dijo Tai. No, repuso Magnus. La salvaguarda los mantienen fuera. De todas formas, deberíamos marcharnos en cuanto podamos, propuso Kieran. No me fío de los jinetes. ¿Se les ocurrirá alguna manera de entrar? Tenemos que contactar con Alacante, opinó Libby. Que habrá en su lado del portal para que podamos entrar allí. No, no podemos hacerlo sin revelar que los jinetes están aquí y por qué, replicó Julian. Pero, aún podemos usar un portal para marcharnos, aunque no vayamos directamente a Idris. Miró a Magnus de reojo. La cosa es que no puedo abrir mi parte del portal ahora mismo, dijo Magnus. Hablaba con cierto esfuerzo. Necesitamos resistir unas cuantas horas. He agotado. Mi energía, no contaba con tener que sanar a Kit o enviar a Alec y a los niños. Se hizo un feo silencio. A ninguno de ellos se le había ocurrido pensar que había cosas que Magnus no podía hacer. Que tenía debilidades, como cualquier otra persona. Hay un portal en la cripta, informó Tai. Pero solo da al Instituto de Cornwall. Nadie le preguntó cómo sabía eso. Pero el instituto está abandonado, señaló Julian. Es muy probable que las protecciones sean más fuertes aquí. Solo estaríamos cambiando un instituto por otro, dijo Magnus. Aún seguiríamos atrapados en el interior y con una posición más débil. Y creedme, no les costará seguirnos. ¿Nunca ha habido mejores cazadores que los jinetes de Mannan? ¿Y Catarina los? Preguntó Libby. Ella nos sacó del Instituto de Los Ángeles. Magnus aspiró entrecortadamente. Las mismas salvaguardas que mantienen fuera a los jinetes impiden a cualquiera que forme un portal desde el exterior. ¿Y la reina Celi? Sugirió Emma. ¿Estaría dispuesta a ayudarnos a luchar contra los jinetes? La reina no está de nuestro lado, respondió Julian. Solo está de su propio lado. Hubo un largo silencio, que al final rompió Magnus. Tengo que reconoceroslo, dijo. Nunca pensé que alguien pudiera superar a Jace y a Clary tomando decisiones locas y autodestructivas, pero se lo estáis poniendo difícil. Yo no he tenido nada que ver con esto, señaló Kieran muy tieso. Creo que encontrarás que muchas malas decisiones te han traído hasta aquí, amigo mío, replicó Magnus. Muy bien, hay unas cuantas cosas que puedo hacer para recuperar mi energía. Vosotros, todos vosotros, esperad aquí. Y no hagáis ninguna estupidez. Salió de la biblioteca a grandes zancadas de sus piernas cubiertas de negro, maldiciendo por lo bajo. Cada vez se parece más a Gandalf, bromeó Emma mientras lo contemplaba marchar. Quiero decir, una versión joven y sexy de Gandalf, pero sigo esperando que en cualquier momento comience a mesarse una larga barba blanca y a mascullar oscuros conjuros. Por lo menos, está dispuesto a ayudarnos, dijo Julian. Su mirada se aguzó. Un jinete cruzaba la verja, el sexto jinete, un poco menos corpulento, con una larga cabellera de bronce. Etna, pensó Emma. La hermana. Luego sus pensamientos se disolvieron bajo el impacto de la impresión. Una pequeña figura se hallaba montada ante ella sobre el caballo de bronce. Una niña humana, con el cabello negro y corto. La mujer hada la tenía cogida por una mano y la niña colgaba inerte, pero parpadeaba, con el rostro crispado en una mueca de terror. No tendría más de 4 años. Llevaba unos leotardos con un alegre estampado de abejas y una zapatilla rosa brillante.
En la otra mano, Edna sujetaba una daga, con la punta contra la nuca de la niña. Julian se había quedado rígido como si fuera de mármol, con el rostro blanco. Alrededor de Emma se alzaron voces, pero solo oyó ruido. No podía distinguir lo que decían. Estaba mirando a la niña, y en su cabeza veía a Drew, a Tabby, incluso a Libby y a Tai. Todos habían sido tan pequeños, tan indefensos. Y Edna era fuerte. Lo único que tenía que hacer era mover la daga hacia adelante y le separaría a la niña la cabeza del cuello. Apartaos de las ventanas, ordenó Julian. Todos, apartaos de las ventanas. Si creen que no estamos mirando es menos probable que le hagan daño a la niña. Tenía la mano en el brazo de Emma. Ella retrocedió con los otros. ¿Oyó protestar a Mark? Deberían bajar, decía este. Luchar contra los jinetes. No podemos, repuso Julian angustiado. ¿Nos machacarían? Yo ya he matado a uno, dijo Emma. Oh. Pero los pillamos desprevenidos. La voz de Julian le llegaba parcialmente distorsionada por la impresión. No se lo esperaban, no creían que fuera posible. ¿Esta vez estarán preparados? Tienes razón, intervino Kieran. A veces, el corazón más cruel dice la mayor verdad. ¿Qué quieres decir? Mark estaba sonrojado. Se cogía la muñeca con la mano izquierda. Emma se dio cuenta, como algo distante, de que la marca del hechizo de unión le había desaparecido de la piel, y de la de Cristina también. Los hijos de Manán jamás han sido derrotados, contestó Kieran. Emma es la primera que ha matado a uno. Han cogido a la niña para obligarnos a salir, porque saben que nos tendrán en su poder si lo hacemos. ¿La matarán?, exclamó Emma. Es solo un bebé. Emma, Julian fue a cogerla. Ella pudo leerle el rostro, Julian haría cualquier cosa por su familia. No había nada ni nadie a quien no sacrificaría por su familia. Por eso tenía que ser ella. Salió corriendo. Oyó a Julian gritar su nombre, pero ya había salido por la puerta de la biblioteca, la cerró de un portazo tras de sí y corrió por el pasillo. Ya iba con el traje de combate, ya tenía Cortana. Bajó disparada por la escalera, derrapó por el vestíbulo y salió como una exhalación por la puerta principal del instituto. Vio la mancha de color bronce que eran los jinetes antes de darse la vuelta, cerrar la puerta y sacar la estela del bolsillo. Dibujó una rápida runa de cierre atravesándola justo cuando oía los apagados golpes de cuerpos contra el otro lado, voces gritándole.